Palabra de Dios. Lucas capítulo 22, versículos 47 al 53, que lleva por título la versión Reina Valera 1960, Traición y arresto de Jesús. Dice la palabra del Señor Jesús. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo? No extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Estamos, hermano, en el huerto de Getsemaní, que estaba ubicado en el Monte de los Olivos, en frente de la ciudad de Jerusalén, en la noche del 14 de Nisán, día de celebración de la Pascua judía, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual. El Señor, después de haber cenado con sus 12 apóstoles, se dirigió a este sitio con 11 de sus apóstoles y pasó la noche orando. Mientras sus discípulos no pudieron orar, pues cansados y tristes, se durmieron. Y les llamó precisamente la atención a sus invitados, a Pedro, Juan y Jacobo, que debían haberlo acompañado a orar, pero se durmieron. Y les llamó la atención porque no habían sido capaces de orar una hora junto a él. Y dice la Escritura en Lucas 22:47: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. El Señor Jesús sabía en dónde andaba Judas Iscariote, cuáles eran sus planes y qué era lo que estaba aconteciendo en la ciudad de Jerusalén mientras él con sus discípulos pernoctaban en el Monte de los Olivos. Y estaba allí precisamente en el huerto de Getsemaní esperando que llegara Judas Iscariote, el traidor que había negociado días antes con los sacerdotes para prender al maestro a cambio de 30 monedas de plata, que era el salario mensual de un obrero. Y después de haber cenado, Judas había salido de noche a buscar a los sacerdotes para informarles dónde pernoctaría el Señor y así poder atraparlo. Dice la Escritura que se presentó una turba, es decir, se presentó un grupo de personas, y la gran cantidad de individuos enviados para arrestar a Jesús indicaba que los líderes religiosos consideraban la situación peligrosa y querían evitar fracasar por estos posibles disturbios que ellos sospechaban. Mientras el Señor hablaba con Pedro, Juan y Jacobo, dice la Escritura, mientras precisamente estaba comentando con ellos, porque no le habían acompañado todo el rato a orar, se presentó esta turba encabezada por Judas. Judas ya había permitido en por lo menos 2 ocasiones que Satanás entrara en él para tomar dominio suyo, y la última fue ahí mismo en la cena, en el aposento alto. Y sin meditar mucho en las consecuencias que podría tener su traición, Judas se presentó en aquel lugar encabezando la turba. Y la forma que había acordado el traidor para que en medio de la oscuridad identificaran a Jesús era precisamente que le besaría en la mejilla. Esta era la señal acordada. Dice Mateo en el capítulo 26, versículo 47: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. De acuerdo también con el evangelista Juan, en Juan capítulo 18, versículo 3, dice que Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Y agrega el mismo Juan, el capítulo 18, versículo 12: la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Es decir, la turba contenía
una gran variedad de personajes que fueron allí. Mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo que también estaban allí, los alguaciles de los principales sacerdotes, una compañía de soldados, el tribuno y también los jefes de la guardia del templo. Estos versículos, hermanos, detallan que fueron muchas las personas involucradas en prender al Señor Jesucristo. Judíos y romanos allí involucrados. La turba también incluía a los jefes de la guardia del templo, según refiere este mismo texto ahí en Lucas capítulo 22, versículo 52. La multitud enviada entonces para arrestar a Jesús era innecesaria. Si hubiera querido, Jesús habría escapado, como lo había hecho ya en otra situación. Por ejemplo, ahí en Lucas capítulo 4, versículos 29 al 30. Dice la escritura que levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle al Señor Jesús. Mas él olímpicamente pasó por en medio de ellos y se fue. Se le escapó, se le escabulló. No dice la escritura cómo lo hizo, pero se fue sencillamente. Pero esta vez el Señor no se iría. Él eligió entregarse porque era su momento. Cuando lo buscaron, dice Juan el capítulo 18, versículos 4 y 5, Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó incluso a la turba y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Y el mismo Jesús les dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que la entregaba. Y cuando el Señor se identificó el yo soy, no necesitó que Judas lo señalara. Al decir yo soy, incluso los presentes retrocedieron y cayeron a tierra bajo el poder del gran yo soy. Eso explica el evangelista Juan. Y acá Lucas capítulo 22, versículo 48, dice la escritura, entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Mateo, el capítulo 26, versículos 48 al 49, también nos enseña algo más. Dice que el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Hermanos, el Señor, por supuesto, tenía pleno conocimiento de todo lo que hacía Judas y de todo lo que había acordado con los sacerdotes, como Dios lo sabía. Y les avisó incluso a todos sus discípulos un rato antes, ahí en el aposento alto, en la cena, que uno de ellos lo traicionaría. Jesús sabía, pero dejaría que todo pasara porque, sin querer, este traidor estaba cooperando para que las escrituras se cumpliesen y Dios concretara su plan perfecto aquel día de Pascua 14 de Nisan. Resulta, hermanos, en una ironía que el beso, siendo un saludo amistoso, fuera precisamente el elegido para concretar su traición. Un beso era y aún lo es un saludo tradicional entre los hombres en cierta parte del mundo. Indica amistad, un beso indica afecto. Judas no simplemente le besó, sino que dice la escritura que le besó efusivamente. Fue un falso gesto de aprecio, fue realmente una hipocresía descarada. Y además dice Mateo que le dijo, salve maestro. Judas, hermano, es un muy buen ejemplo de lo que llama la Biblia una hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, como dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Personas que tienen cauterizada la conciencia, incapaz de sentir vergüenza de nada, ni de diferenciar entre el bien y el mal. Es como si el entendimiento de Judas hubiera sido quemado con un hierro ardiente. El apóstol Judas, el gran discípulo que era el tesorero, el amigo del Señor, olvidó que Jesús conocía los pensamientos humanos, tal cual el Señor se los había declarado. Él rompió los principios de amor, de fidelidad, de amistad. Su traición dio origen al famoso proverbio, el beso de Judas, que se refiere a cualquier acto de traición de un amigo o de un ser querido. Su beso se hizo tristemente famoso. Hasta los incrédulos desprecian a Judas por ser el traidor. Aquel del beso mentiroso, el que entregó a su maestro a sus peores enemigos. Con esto de la señal del beso, hermanos, entendemos también que la apariencia física de Jesús era la de un hombre común. Sus ropas eran de lo más normal, no usaba ropajes, ni carros reales. No era para nada diferente del resto. Por eso
Lo que motivó a Judas a identificarlo en la oscuridad del huerto de esta manera entre tantos judíos parecidos, entre tanta gente que habría por allí, era que le besaría. Cuando un discípulo saludaba a un rabino, solía colocar su mano derecha en el hombro izquierdo del rabino y la mano izquierda sobre el hombro derecho del rabino, seguido de un beso. Esa era la forma habitual en que los judíos se saludaban, en que el discípulo saludaba al maestro. Aparentemente esta señal pudo haber sido la usada por Judas para identificar a su maestro. Poner su mano derecha en el hombro izquierdo del Señor, poner su mano izquierda en el hombro derecho del Señor, decirle salve maestro y darle un efusivo beso. En todo caso, hermanos, Dios permitió ser traicionado. Convenía que así fuera, para que ese día el Cordero de Dios fuera llevado al matadero. El Señor Dios Todopoderoso dejó a Judas actuar libremente y que hiciera lo que quisiera para ganar dinero. Convenía que lo hiciera justo aquella noche, para que rápidamente el Señor fuera llevado a juicio y prontamente juzgado y condenado para cumplir las escrituras, pero ellos no sabían. Este beso de traición le otorgó a Judas una recompensa por parte de los sacerdotes, el equivalente, dice la escritura, al salario de un mes de un obrero, 30 monedas de plata, una miseria de ganancia comparada al lugar de privilegio que se perdió Judas en los planes eternos de Dios. Tengamos cuidado a qué le damos prioridad hoy día, a qué consideramos ganancia o riqueza en medio de este mundo malo. En todo tiempo ha habido personas que cambian el Evangelio, que han empezado a seguir por disfrutes pasajeros, que son una miseria comparada con lo que se perderán en el reino eterno de Dios. El lloro y crujir de dientes en el día final será inmenso para Judas y para todos aquellos que cambiaron el tremendo conocimiento y el pertenecer al cuerpo de Cristo por ganancias pasajeras, por disfrutes pasajeros. Hermano, no abandones antes de tiempo. No te vayas tras ganancias deshonestas. No traiciones al Señor. No deje que Satanás entre en ti y tome control de tu vida. No te pierdas la gran recompensa del eterno del Todopoderoso Señor Jesús por cuestiones pasajeras. El Señor voluntariamente permitió la traición para que su ofrenda a Dios fuera considerada así. Ofrenda agradable, voluntaria, sacrificial en el amor al prójimo, a pesar incluso de la traición de su amigo. Si el Señor Jesús esa noche hubiese ido con sus 11 discípulos a otro sitio que Judas no conocía y se hubiera escondido, no hubiese sido voluntariamente su entrega. Si él hubiera huido, por ejemplo, y los enemigos lo hubieran perseguido, alcanzado, descubierto y asesinado, ejerciendo fuerza para poder detenerlo, entonces la salvación hubiera fallado. Porque era necesario que un manso cordero, sin mancha, sin pecado, fuera dispuesto para ser sacrificado por los sacerdotes en el día de Pascua, para expiar el pecado de todos. Y en eso precisamente se esforzó el Señor Jesús. No menospreciemos, hermano, los sentimientos encontrados que habrá tenido el Señor como hombre, su tristeza al ser incomprendido, su gran tristeza al ser traicionado por uno de sus propios discípulos, por uno de sus pupilos, que profesó ser su seguidor durante años, que decía que le amaba. Qué decepcionante tuvo que haber sido para Cristo hombre soportar la hipocresía de Judas por mucho tiempo, bajo la apariencia de piedad, rebelde a sus enseñanzas y rebelado contra toda la buena palabra de fe y la gran esperanza que le fue predicada durante todo ese tiempo. Judas escuchó muchísimos sermones, hermano. Vio innumerables milagros. Hasta él mismo fue enviado por Dios a hacer lo mismo, a predicar el evangelio a las aldeas e incluso hasta expulsar demonios. Pero nada de eso, hermano, pareció echar raíces sólidas en su vida. Una ceguera y dureza de corazón lo acompañó hasta el día de su muerte. Cuidado, mucho cuidado de cerrar nuestros ojos y corazón a la palabra de Dios y querer seguir nuestros propios deseos y tentaciones. El mismo Señor dijo que en aquel día final muchos dirán, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos muchos milagros, en el nombre de Jesús predicaron la palabra. Pero el Señor le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad.
No se trata solamente de escuchar la palabra o profetizar o hacer milagros, sanidades en el nombre de Jesús. Es una vida donde nuestra voluntad la sometemos a la voluntad de Dios, donde nuestras obras ya no pertenecen a nuestros pensamientos humanos débiles, sino nuestras obras pertenecen a nuestros pensamientos que vienen de la palabra de Dios. Decepcionante también resulta, hermano, para cualquier pastor o líder ver que sus dirigidos se apartan y se van tras los placeres del mundo, olvidando lo que se le inculcó desde hace mucho tiempo. Qué decepcionante tener que dirigir a personas hipócritas que se muestran muy entusiasmados, pero que ante los estímulos pecaminosos caen atrapados como moscas al estiércol. Personas que algo han conocido el camino de Dios, luego se pierden eternamente por amor al dinero, por amor al éxito, a los placeres pasajeros del mundo, guiados por sus propios pensamientos equivocados, pensamientos sin rumbo, olvidando lo aprendido un tiempo atrás en la palabra de Dios. Hoy en nuestros días, muchos judas andan por muchas iglesias y cuidado que alguna de sus ideas no entren a nuestra vida o nuestra familia. Observando, hermano, el comportamiento de Judas, debemos aprender que alguien puede simular respeto y admiración y cumplir con ciertas formalidades religiosas conocidas, pero al mismo tiempo estar planeando actos totalmente pecaminosos que ofenden gravemente a Dios. Cualquiera de nosotros puede caer en cuestiones así. Tener el conocimiento de la palabra de Dios, pero sin embargo, a escondidas, en oculto, hacer planes y tramar cosas y hacer cosas y seguir en lo mismo y seguir en lo mismo, dejando que el diablo entre en nosotros y apartando a Dios de nuestra vida. Pídele luz y discernimiento a Dios. Recuerda que no todo lo que brilla es oro, hermano. Cuidado con los consejos extraños de algunos religiosos también que pueden apartarte de la verdad de Dios. No te dejes seducir por las apariencias de piedad. Algo típico de los últimos tiempos. Personas que tienen apariencia de piedad, dijo el apóstol Pablo, pero niegan la eficacia de la misma. Cuidado, son las características de los hombres de los últimos tiempos. Personas que se muestran muy amables, que cumplen incluso con los criterios de un buen hermano o de un buen amigo, pero que distan muchísimo de un comportamiento genuino. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Observad los frutos de aquellos hermanos. No solamente lo que dicen y lo que hacen, observad los frutos. Y los frutos que dio Judas fue de ser ladrón, de ser traidor, dejando que Satanás entrara en él y lo dominara. ¿Se han convertido alguna de tus prácticas religiosas en gestos vacíos, de espiritualidad correcta, pero llenos de hipocresía? Cuidado, cualquiera de nosotros traiciona también al Señor cuando los actos de servicio o entrega no son sinceros. Cuando hacemos una buena cosa, pero tenemos una doble intención malévola para obtener cierta ganancia deshonesta que no debiera estar incluida. Falsamente podemos mostrar adoración a Dios, decirle salve maestro y darle un beso al Señor, pero podemos estar vendiéndolo con un beso para obtener ciertos beneficios ilícitos o favores que momentáneamente nos convienen, buscando ciertas bendiciones, pero por unos instantes, buscando ciertas sanidades, o un trabajo, o un poco de dinero, o salir de las deudas, no sé, muchas cosas, buscando favores momentáneos, diciéndole al Señor, salve, maestro, pero en el fondo traicionando la santidad y fe que decimos profesar. Mirando a las malas obras de Judas, debemos estar atentos primeramente a lo que sucede en nuestro ser interior. ¿Cuáles son nuestras reales motivaciones? ¿Cuáles son los frutos que estamos entregándole a nuestro Señor? No las apariencias, sino lo que proviene de dentro. 3 años estuvo Judas al lado del Señor. Dormía, comía al lado de él. Escuchaba, leía, veía cosas, pero al final terminó perdiéndose. Dice la escritura ahí en Lucas capítulo 22, versículo 49. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Hermano, los discípulos en medio de la oscuridad inmediatamente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y que venían por su Señor para prenderle. Así que pidieron instrucciones al Señor sobre si era correcto iniciar una ofensiva con las dos espadas que tenían, que habían dicho ahí que tenían en el aposento alto. Este fue, hermano, un momento clave en el arresto de Jesús. Precisamente lo que temían los sacerdotes era que se iniciara una batalla campal y que el pueblo saliera naturalmente en defensa del Señor. Eso no quería que ocurrieran los principales sacerdotes. Si el Señor Jesús
les hubiera autorizado a sus discípulos a usar las armas, hubiese empezado una lucha armada y una revuelta y todo hubiese cambiado. Pero el Señor Jesús tenía muy claras las cosas, cómo debían ser. Así que no se dejó tentar por esto, a pesar de que hacía un rato atrás, allí en el huerto de Getsemaní, estaba bañado en sudor por el terror que sentía como hombre por lo que ya veía venir. Si el Señor hubiese aceptado la propuesta de ser defendido por la espada, el plan de salvación también en aquel día hubiera quedado truncado. Y dice la Escritura ahí en Lucas capítulo 22, versículo 50. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Por el Evangelio de Juan sabemos que Pedro fue el hombre que cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco. Dice Juan capítulo 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Como veremos más adelante en otro capítulo, el apóstol Juan conocía al sumo sacerdote y por eso menciona el nombre del siervo Malco en su evangelio. Los discípulos ahí en el aposento alto habían dicho que llevaban dos espadas. Pedro tenía una de ellas envainada y siendo impulsivo desenvainó su espada y actuó sin esperar la respuesta negativa del Señor de no atacar, sino que en su impulsividad cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, aunque de seguro intentaba herirlo de gravedad, cortándole la cabeza y no precisamente la oreja. Lucas y Juan, fíjense ustedes, identifican con precisión que se trató de la oreja derecha. Piense usted un poco en esto. Si Pedro era diestro y tenía su espada en la mano derecha y lo atacó de frente al siervo del sumo sacerdote, Malco tuvo que haber esquivado la espada de Pedro, que iba directamente a su cabeza, y le pasó a cortar la oreja derecha. Otra posibilidad es que Pedro, siendo diestro, si solo quería cortarle la oreja derecha y no matarlo, sin que Malco reaccionara a dicha agresión, pudo cortarle la oreja derecha si lo hubiese atacado por la espalda, por atrás, porque mano derecha, espada en mano derecha, puede cortar por atrás la oreja derecha de su contendor. ¿Cuál habrá sido la intención de Pedro al atacar a Malco? ¿Qué cree usted? De seguro su intención no fue simplemente cortarle la oreja. No creo que haya sido eso, lo dudo. Después de una larga cena y de oír las recomendaciones del Señor en un abrir y cerrar de ojos, el líder del grupo no dudó en atacar, herir y hasta matar. Pedro estaba allí con Jesús, pero fíjense ustedes, a pesar de estar allí, de pasar la noche junto al Maestro, no estaba sintonizado con la mente de Jesús. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Podemos estar con el Señor, decimos que estamos con el Señor, pero no tener la misma mente del Señor, los mismos pensamientos del Señor. Nosotros podemos estar funcionando de la misma manera, explotar ante la más mínima provocación de otros y dejar de lado todas las instrucciones de la palabra de Dios. En esto también debemos aprender una lección, hermano. El plan divino estuvo a punto de ser truncado por la osadía de Pedro, porque podría haberse encendido una batalla campal entre los discípulos y los guardias. Habían soldados ahí. Cuando Pedro usó, hermano, el poder de la espada afilada de metal, solo pudo cortar orejas de enemigos de Dios. Pero escuche bien, Pedro, el mismo Pedro, luego lleno del Espíritu Santo de Dios, usando el poder de la espada, no de hierro, no de metal, sino el poder de la espada de la palabra de Dios, pudo atravesar corazones para la gloria de Dios. Esos corazones que se arrepintieran de su enemistad contra Dios. Y allí mismo en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, 3.000 personas de las que escucharon, de todas las que escucharon, vinieron al arrepentimiento y la espada de la palabra de Dios, la espada que llevaba Pedro ese día, logró que 3.000 personas se rindieran a los pies del Señor. Luego, cuando Pedro caminaba lleno del Espíritu Santo, hasta con su sombra los enfermos se sanaban. Hasta con su sombra de seguro también podía incluso sanar orejas rotas y los oídos sordos de aquellos que no habían querido escuchar. Qué importante hacer la diferencia cuál espada vamos a usar en nuestra vida. La espada del hombre o la espada de Dios. Más mejor es usar la espada de Dios.
La espada de la palabra de Dios es la que trae al arrepentimiento y a la conversión a las personas. Es la que sana y no la que destruye. Es la que repara y no la que rompe. Y dice Lucas capítulo 22, versículo 51. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Basta ya, dejad, dijo el Señor. El Señor dio orden a Pedro y sus discípulos que no se entremetieran más en el asunto y dejaran que todo pasara. El Señor, hermano, rechazó toda violencia, todo acto de defensa en su favor. Él lo quería así. No quería oposición, ni que se armara una revuelta, no quería ningún tipo de enfrentamiento con aquellas personas que fueron a arrestarlo. Lo que pasa es que el plan de Dios era que nadie interviniera en el asunto y que todo pasara sin intromisión para que todo fuera un éxito y el Cordero de Dios quitara el pecado del mundo en aquel mismo día, siendo sacrificado una vez y para siempre. Y dice la Escritura que tocando su oreja le sanó. Sí, sanó al enemigo. La palabra dice que el Señor tocó la oreja de Malco y lo sanó. Este, hermano, fue el último milagro de sanidad física que hizo el Señor acá en la tierra como hombre común. Sanó a uno de sus enemigos que venía por él para llevarlo a juicio. Esto nos habla, hermano, también del tremendo amor y compasión del Señor. Él no estaba obligado a sanar a Malco. El mismo Malco sabía que corría un riesgo de enfrentamiento con los discípulos de ese tal Jesús. Y era una opción de salir herido gravemente si había una batalla campal. Grande tuvo que haber sido su sorpresa que su enemigo Jesús hubiera tenido misericordia de él y lo hubiera sanado al instante. Hermanos, es que el amor del Padre que estaba en Jesús es así. Él nos ha ayudado y sanado muchas veces, aun cuando estábamos en su contra, aun cuando éramos su enemigo. Otro asunto para meditar, hermano, que es medio jocoso, pero es que tanta oreja derecha cortó Pedro. Una filosa espada no haría una pequeña herida cortante, sino un corte muy grande y profundo y probablemente sacándole de raíz la oreja derecha. Y si fue así, esta pudo haber caído al suelo o quedó colgando como un colgajo. Imagínese que cayó al suelo. ¿Qué pasó? Sea como sea que haya ocurrido, no era necesario que alguien buscara el pedazo de oreja cortada en el oscuro suelo del huerto Getsemaní. ¿Por qué? Porque bastaba que el Señor pusiera su mano y creara una nueva oreja, o reparara a la perfección lo que había quedado de ella, no quedando cicatriz alguna. Es que así actúa el Señor, hermano. Vidas destruidas, las repara al instante. Vidas que estaban absolutamente rotas, destrozadas por el suelo. Él es capaz de hacerlas de nuevo. Es que el autor de la vida hace nueva todas las cosas. Hasta las orejas cortadas las deja perfectas al instante. Imagínese usted, yo imagino que quedó tan perfecta la obra del Señor que años después los parientes y amigos de Malco le preguntaban cuál fue la oreja que Jesús le sanó. Y él tenía que decirle cuál fue. Pues no se notaba cuál había sido la oreja cortada, porque de seguro el Señor se la dejó maravillosamente puesta ahí. Es maravilloso nuestro Dios, hermano, que se compadece aún en nuestra oscuridad espiritual, se compadeció de la oscuridad espiritual de Malco. Y se compadecido también de nosotros cuando estábamos en la oscuridad espiritual, cuando nos ha ayudado, nos ha sanado, nos ha reparado tejidos rotos, nos ha ayudado en todos nuestros quehaceres de la vida diaria. Hermano, toda aquella turba tuvo conocimiento de este nuevo milagro del Señor. Vieron aquel milagro, pero a pesar de ello, siguieron con su corazón duro, su mente confundida, firmes con el propósito de matar a Jesús. Cuando el que se propone hacer el mal está firme en su convicción, pareciera que nada puede impedir que continúe con sus malas obras. Hacen oídos sordos cuando nosotros tratamos de convencer a algún amigo, hermano, algún hijo que está extraviado. Parece que estuvieran los oídos tapados. No ven los milagros, no ven la obra de Dios en su vida, no ven el universo, la creación. Quedan ciegos, como quedó esta turba, a pesar de haber visto este tremendo milagro, siguió ahí en sus malas intenciones. Aún, hermano, si Cristo estuviera al lado del hombre haciendo un milagro que lo hiciera meditar profundamente. Cuando el diablo sigue cegando el entendimiento del hombre, este será incapaz de ver a Dios a su lado. A menos que Dios haga algo en el espíritu del hombre, este podrá ver y entender su pecado y cuál es el camino correcto que Dios desea que ande.
Este, hermano, no fue el último acto de misericordia hacia esos enemigos. Recuerden ustedes ahí en el Monte Calvario, cuando era cruelmente crucificado, el Señor pidió el perdón al Padre por quienes le crucificaban. Es nuestro Dios el que nos tiene gran compasión y gran misericordia y sana nuestras heridas de la vida, sana nuestras torpezas. Y a pesar de que podemos estar ciegos en un momento, igual Él nos tiene misericordia. Dice el Señor ahí en Lucas capítulo 22, versículos 52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? La turba de personas que vino a arrestarle incluía sacerdotes y ancianos del templo y los jefes de la guardia del templo, el llamado Sagán. Si usted no ha escuchado probablemente esta palabra, el llamado Sagán. Sagán era el sustituto inmediato del sumo sacerdote, algo así como el vice sumo sacerdote. Era el encargado, el supervisor de la disciplina y del orden del templo. Era jefe de la guardia del templo. Los llamados jefes de la guardia del templo, que fueron los responsables también de llevar a cabo el arresto de Jesús. Y el Señor le dijo, como contra un ladrón. La palabra ladrón o más bien bandido significa también bandolero, salteador de camino. Así vinieron contra el Señor, como si fuera un salteador de camino, un bandido. El santo Dios hecho hombre fue tratado como un vil delincuente por los religiosos de su época, porque no le reconocieron como el Mesías prometido por siglos. Tenían las escrituras, pero estaban ciegos a las escrituras. Nosotros podemos tener la palabra de Dios también en nuestras manos y estar ciegos a cuál es la voluntad real de Dios en nuestro momento, en nuestro tiempo, hoy, mañana, la próxima semana, el próximo mes. Fíjense usted, hermano, un rato después Jesús fue crucificado entre dos ladrones y tratado como un ladrón, como tal. Toda esta parafernalia de los sacerdotes y jefes de la guardia de venir con una turba armada con palos y espadas. Una turba armada con palos y espadas. Fue finalmente un show hecho para mostrarlo como uno de los peores criminales que merecía la muerte. Los enemigos del Señor también pensaban que se iban a encontrar con una férrea resistencia armada de parte de los discípulos del Señor. Y por eso seguramente movilizaron tanta gente con espadas y palos por una posible batalla campal. Pero fueron sorprendidos que todo fue realizado en paz, salvo la intervención apresurada de Pedro que le cortó la oreja a Malco. En ese momento ellos se sintieron muy victoriosos, pues sin haber lucha lograron sus objetivos y capturaron a Jesús. Ellos no tenían la menor idea que las escrituras hablaban del Cordero de Dios que sería llevado al matadero y que mansamente lo haría el mismo profeta Isaías 700 años atrás. En Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. El Señor Jesús lo quería así. Y dice finalmente la escritura del día de hoy, Lucas capítulo 22, versículo 53. Dijo el Señor, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Hermanos, los líderes religiosos no arrestaron a Jesús en el templo porque temían una posible revuelta. En su lugar decidieron capturarlo durante la noche en secreto. Según el relato, estos eventos se desarrollaron conforme a un plan previamente establecido por Dios y marcaban el momento en que Jesús debía morir. Aunque Judas, los sacerdotes y hasta el mismo Satanás pensaban que estaban teniendo un éxito total cuando se llevaron al Señor a juicio. Dios, hermanos, le concedió autoridad temporal a sus enemigos. El triunfo de las tinieblas fue por poco tiempo. Y siempre será así con los triunfos de los impíos. No te alarmes, no te desesperes. Así que no te desesperes porque no ves la victoria aún del bien contra el mal. Y que pareciera más bien que es al revés. El mal triunfando sobre el bien. Jesús señaló, hermanos, su inocencia y les encaró si él era un criminal. ¿Por qué no lo arrestaron cuando enseñaba en el templo a pleno día delante de todo el pueblo? Su arresto con espadas y palos mostraba que ellos mismos eran los bandidos, que hacían las cosas en plena oscuridad para no ser descubiertos, a ocultas, como los más viles pecadores. Así, hermano, les reprocha su conducta inconsecuente y señala que creen triunfar, aunque en realidad cumplen lo escrito. Les ha llegado su hora en el asunto.
Pero ellos no podían entender estas palabras. Era también aquel tiempo el permitido para que triunfase el poder del maligno, el poder de las tinieblas, usándolos a ellos sin darse cuenta. Un tiempo que sería el necesario hasta que todo el plan de Dios fuese cumplido a la perfección. El Señor les dice, más esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Algo así, la hora de Satanás fue la hora más terrible que hubo. Por un acto permisivo de Dios, el poder de las tinieblas pudo descargar todo su odio en contra de Jesús en aquellos momentos. Esta frase significa que a Satanás se le dio permiso para atacar a Jesús. Fue la hora de las tinieblas. Fue la hora autorizada en donde podía hacer todo cuanto quería. Pero era solo su hora permitida y nada más. Y sabemos, hermanos, que así mismo fue. Solo la hora en que los sacerdotes y Satanás se sintieron vencedores contra Cristo. Pues cuando resucitó se les acabó la sonrisa a todos. Tuvieron que inventar todo tipo de mentiras para poder engañar al pueblo y seguirse engañando a sí mismos y seguir engañando a los judíos por cientos de años hasta el día de hoy. Esto de que al diablo Dios le permite en poco tiempo atacarnos puede ser algo que a cualquiera nos suceda, pero es solo un tiempo corto para que seamos probados, para que soportemos la prueba, para que salgamos fortalecidos. Dios no nos tienta, pero Dios nos prueba. Aunque la hayas pasado muy mal, entiende bien que eso será por un poco de tiempo. Solo ha sido la hora de las tinieblas, que pronto pasará y no volverá, para que el bendito plan de Dios sobre tu vida se cumpla en ti, fortaleciéndote al final de todo. Así que, hermano, si aún la estás pasando mal, solo en la hora transitoria del maligno, pues al final Jesús, la luz del mundo, vencerá sobre las tinieblas. Nuestro amado Señor Jesús no traiciona a sus amigos ni vende su fidelidad como algunos de sus discípulos, como el tal Judas. Hermanos, Él no necesita el dinero de los hombres para tener más recursos, como lo quiso tener el traidor. El Señor es dueño de todo. No necesita que le des nada ni que le quites nada. Él siempre será dueño de todo. Mientras nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Nuestro Señor hermano Jesucristo fue prendido para que nosotros gozáramos de plena libertad. Sí. Él aceptó la traición para poder tener nuestro tremendo premio que hoy día gozamos de libertad, de ser libre del pecado. Él se hizo prisionero para que nosotros fuésemos libres. Él se dispuso voluntariamente a recibir el castigo para que nosotros no fuésemos castigados. Él se propuso morir para que nosotros tuviésemos vida en abundancia, vida eterna con Él. Demos la gloria al Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, que no permitió defensa alguna de parte de sus discípulos, sino que Él, en obediencia al plan, en secreto, hizo que todas las cosas pasaran para que aquel mismo día, a las 3 de la tarde, a la novena hora, entregara su espíritu ahí en la cruz por todos nosotros y fuéramos todos redimidos, perdonados, salvados, librados de la muerte eterna, libres del pecado, de toda condenación. Gloria al Señor. Oh Señor, cuántas veces no te comprendemos, Señor, y a veces nos pasan cosas malas y somos tentados y caemos en la tentación o estamos en medio de la prueba y nos amargamos. Solo debemos confiar en ti, hacer lo que tú nos dices, Señor. Somos criaturas aún sujetos a nuestra carne y debemos crucificar esa carne definitivamente. Debemos crucificar esa carne y tomar también nuestra cruz y seguir en pos de ti, como tú nos has dado ejemplo. No usando la violencia, no queriendo hacer mal uso de lo que tú nos has confiado, no traicionándote bajo ninguna forma. Señor, perdónanos si lo hemos hecho en estos días y si hay algo, algún pensamiento también en ese sentido, aún en nuestros recuerdos o pensamientos, planes que pueden estar ahí, Señor. Dios mío, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos
Fortalécenos con tu palabra. No queremos ser uno más como Judas, sino queremos ser obedientes a ti para cumplir tu plan, el plan perfecto que tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén.